en el cual tú crees que esta persona va a estar concentrada? ¿En qué se le debería de capacitar? ¿Creen que es lo mejor que una persona, un varón que tiene un hogar y que por la distancia, que no vive en el día a día con su familia, crea otra familia? ¿Cómo van a vivir estos hijos que tienen y cómo va a vivir en la situación del día a día? Hay gente que se queja del poder económico porque hay gente que tiene problemas judiciales, porque tienen varios hogares. Hay personas que viven el día a día. Tuve la oportunidad de investigar un accidente muy fuerte y triste que condujo a un accidente fatal porque una persona había estado desconcentrada. ¿Y cuál era su situación? Porque no lo había contado a nadie. Su situación real era que él tenía un compromiso familiar, pero también tenía una persona que había conocido y era su nueva relación. Pero a ambas había mentido. Sin embargo, una de ellas se da cuenta que era la esposa legítima y le hace todo el problema. ¿Y tú crees que ese problema la persona lo va a olvidar cuando ingresa al trabajo? No, no lo olvida. Eso es su desconcentración. Él no está concentrado, no está tranquilo, emocionalmente no está bien, porque hay un problema, porque él sabe que ha mentido, porque él sabe que ha faltado a la verdad y está haciendo daño a lo que más quiere. Entonces, esa situación de problema lo trae al trabajo y eso te conduce a una, digamos, a una falta de concentración. Y eso produjo el accidente. Es una persona que está mal, hay que ayudarla, emocionalmente no está equilibrada. Entonces, si nosotros queremos ser líderes, tenemos que demostrar con el ejemplo. Quizás no existe la persona perfecta, pero tratemos de llegar a ese camino, porque en base a lo que nosotros tenemos, otros nos están viendo y asumiendo el comportamiento como verdadero. Así que aprendamos a conocer también cada operación, cada riesgo, cada área de trabajo en nuestra industria minera. Así que, por un lado, tenemos los requisitos exigidos por el puesto y también esas destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes de la persona que al final van a dar como ende a lo que es la necesidad de capacitación. Vamos a ver también cuáles son los medios para hacer una detección de las necesidades de capacitación. Muchas veces decimos, oye, ¿cómo estamos aplicando mi necesidad de capacitación? ¿Qué estamos haciendo, no? Para esto. Así que nos dice que el personal que ve a otras personas, denominado administrador de línea, es el responsable de la percepción de las necesidades de las capacitaciones. Es decir, mi jefe inmediato superior es el que va a conocer en el día a día lo que la gente necesita. Muchas veces el jefe del día a día no conoce, porque ni siquiera se ha involucrado con su gente, ni siquiera sabe cómo se llaman o cómo viven o cuál es su realidad, si tiene hijos, cuál es su cumpleaños, no sabe nada, simplemente va y cumple una función de labor. Y eso no es familiaridad, no hay una buena comunicación. Entonces, hay que primero aprender a llegar bien con mi gente. Para eso los medios son evaluación del desempeño, observación. Como ya les mencioné hace un momento, los varones tienen mayor nivel de observación que la mujer. Aprendan a desarrollar ese nivel de observación que no solamente debe de ser fuera, porque si vamos a un ambiente de fiestas, estamos observando lo que pasa. Pasa una chica atractiva y estamos observando lo que pasa. ¿Por qué observar en situaciones que nos convienen? ¿Por qué no observar en un modo genérico? Es decir, en todo el ambiente de la vida del día a día. También observar en mi ambiente de trabajo porque sé que ahí es donde yo más necesito. Entonces aprendamos a observar. Aprendamos a hacer cuestionarios que se acoplen a nuestras realidades mineras. Aprendamos a realizar entrevistas. No es en una entrevista el preguntar de una forma inquisitoria, sino también encontrar recursos adecuados, habilidades y destrezas de cada uno para poder conversar, porque una entrevista es una conversación donde hay un cúmulo de información de ambas partes, pero más de la persona que necesitamos conocer, no de la otra, porque sería una relación en que ambos son entrevistados.
Entonces debe de ser un intercambio de información donde uno de ellos tome recursos adecuados para conocer de manera no directa lo que necesitamos de la persona, es decir, ser sutil. No preguntarle y cómo vives, y cómo son, cómo te considera, etcétera, sino saber cómo encontrar en la otra persona determinadas informaciones para que ella pueda ser libre y soltar sus comentarios de lo que le pasa en el día a día. Y para eso se necesita ser empático, establecer buen ambiente de comunicación, elaborar mucha confianza o desarrollar mucha confianza, ¿no? Establecer reuniones, reorganización, lo que es el tema laboral, entre otros. ¿Cuándo hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación? Bueno, hay muchas empresas que cuando se presentan diversos factores que alteran lo que es el comportamiento de la organización y el comportamiento humano, de ahí en adelante comienzan a realizar un plan. Sin embargo, debemos nosotros siempre prevenir, ser proactivos en esa situación. Así que las variables que uno debe de considerar para poder realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación son los problemas que se presentan en la empresa y sus variables. Por ejemplo, también las desviaciones de la productividad. Si ha habido un estándar y en posterior mes se bajó ese nivel de productividad, pues también ver por qué se ha bajado ese nivel de productividad, qué está pasando con las personas, ¿no? Los cambios culturales, las políticas nuevas que ingresan, los métodos o técnicas de trabajo, la alta o baja rotación de personal, los cambios de función o de puesto y las solicitudes de personal son algunos indicadores que nosotros debemos de considerar para poder desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Ahora, ¿cómo son los programas de capacitación? Los programas de capacitación se realiza a partir de un diagnóstico y se sigue con este proceso hasta la elección y prescripción de los medios para poder, digamos, desarrollar los adecuados métodos de capacitación. Una vez efectuada esa necesidad de detección, nosotros debemos considerar a partir de ahí realizar un programa. Y la detección de las necesidades debe proporcionar la información para nosotros poder trazar un plan de acción. Esto tiene a las respuestas siguientes. Preguntarnos qué se debe enseñar, quién debe aprender, cuándo se debe de enseñar, dónde se debe enseñar y cómo se debe enseñar a la vez que quién lo debe enseñar. Estas variables deben de ser respondidas por ustedes para que puedan crear el ambiente adecuado y propicio para las personas que van a recibir esa capacitación. Luego de uno establecer el diagnóstico de las necesidades, vamos a pasar con el siguiente tema, que es la planificación de la capacitación. El programa de capacitación requiere de un plan que incluye atender una necesidad específica, ya sea de personas, de puesto de organización. Debe de haber una definición clara del objetivo de la capacitación. No es capacitar por capacitar. Y en un salón, pues que no hayan 100, sino que tiene que ser, digamos, acorde al aprendizaje. La división del trabajo que se desarrollará en módulos o programas. La determinación del contenido de la capacitación. A la vez lo que es la selección del método, la tecnología, el sistema, definir los recursos que sean necesarios para implementar la capacitación, como el tipo de capacitador, los recursos audiovisuales, el material que se va a entregar, los folletos, los briefs, etc. La definición del número de personas y el tiempo que sea disponible. Es decir, cuántas personas van a entrar en un proceso de capacitación, cuánto tiempo va a realizar, para los operarios cuánto puede ser, de acuerdo a su actividad de trabajo, para los de supervisión, mandos medios. El grado, también se debe de contabilizar el grado de conocimiento que se va a adquirir, así como el tipo de actitudes que se piensan mejorar. Y también considerar la variable de comportamientos de las personas. La implementación de la capacitación viene a ser una tercera etapa de un proceso de capacitación. La implementación presupone el binomio formado por el instructor y el aprendiz, por el facilitador y el que va a participar. Los aprendices son personas situadas en un nivel jerárquico cualquiera de la empresa, que necesitan aprender o mejorar sus conocimientos sobre alguna actividad. Es decir, ellos van a ser adecuados para poder desarrollar una actividad de trabajo. Los instructores también pueden ser auxiliares, jefes, gerentes o el personal contratado de otras empresas que venga con una expertise más que van a entrenar. Ahora, dentro de un proceso de capacitación se desarrollan fases importantes que permitan ir de la mano con las personas que están pasando por el proceso de capacitación.
hay variables y muchas definiciones que se han incluido para que las personas no solamente se queden con la información, sino que esta información, qué tan bueno es aplicado en su vida diaria, en su sitio de trabajo. Y esto ya consiste en un proceso de coaching, ¿no? Es una relación que involucra a dos personas. Hay empresas que quizás en nuestro país todavía la industria minera no está preparada para poder realizar sesiones de coaching, pero les recomendaría que sí, que también se alineen a esos sistemas de trabajo que permitan, digamos, involucrar a dos personas, tanto el líder y el subordinado, es decir, al coach y al aprendiz. Y no debe de ser cualquier coach, sino alguien, debe ser un coach que demuestre competencias, que sea muy sensitivo para que pueda captar emociones del resto y saber decirle, ser muy asertivo en saber decirle en qué está fallando para que puedan mejorar. Su principal característica del coach es la persona que tiene mucho valor, mucho coraje, es una persona que quiere que de todas formas las personas mejoren en sus comportamientos. Luego vamos a lo que es la etapa final. Es decir, si yo tengo mi diagnóstico, mi programa, mi evaluación, mi implementación, debe también haber una evaluación de lo que es la capacitación, el feedback denominado. Y este programa manifiesta que dentro de todo proceso de capacitación se debe de considerar la evaluación de su eficiencia. Para ello se debe de considerar dos aspectos. Constatar si la capacitación ha sido modificar la conducta de los empleados. Es decir, nosotros veamos si es demostrable que las personas cambiaron comportamientos y actitudes. Y también verificar si los resultados de la capacitación tienen una relación con la consecución de las metas de la empresa. Es decir, si esa capacitación ha servido para que la empresa pueda desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, nuevos métodos de conocimiento, nuevos métodos de trabajo, nuevas percepciones de la organización misma y por ende mejorar, que vayan alineados a lo que la empresa necesita. Entonces, esas variables también uno debe de considerar dentro de un proceso de evaluación. Como les menciono, hay muchas empresas mineras que sus proveedores les regalan cursos de capacitación y los mandan ahí, esos cursos que quizás no van a tener la utilidad real a las personas que participan porque no son cursos que vayan con el objetivo de mejorar, sino simplemente de informar. Quizás la persona no sienta esta capacitación como algo que va a cubrir esas necesidades insatisfechas, sino como se siente como que es un curso más y porque no se pierda, mejor hay que enviar a estas personas, ¿no? Vamos a ver ya más profundo cómo se dividen esos tipos de capacitación. Los tipos de capacitación son muy variados y se clasifican realmente con criterios diversos. Uno es por su formalidad. Por su formalidad puede haber una capacitación informal y una capacitación formal. Una capacitación informal está relacionada con el conjunto de orientaciones o instrucciones que se dan en la parte operativa. Es muy empírico ahí de la empresa. Por ejemplo, un operario antiguo indica a un operario nuevo cómo es el uso adecuado del desatado de rocas. Entonces, ahí hay una capacitación informal. Sin embargo, una capacitación formal son los que se han programado de acuerdo a necesidades de capacitación específica. Estos pueden durar desde un día hasta varios meses, según el tipo del curso, que puede ser seminario o un taller. Luego entramos a otro tipo de capacitación que es por su naturaleza. Hay una capacitación de orientación, que viene a ser la inducción. En esta capacitación de orientación significa que hay que familiarizar a nuevos colaboradores de la organización. Por ejemplo, en caso de los colaboradores ingresantes, hay nuevas personas que ingresan, trainers o practicantes o gente nueva, que hay que familiarizarlos, socializarlos con lo que es la cultura de la empresa. Darles, como se dice, lo que es la inducción. Y esa es una forma de capacitación. Luego existe lo que es la capacitación vestibular. Vestibular es una capacitación in situ, es decir, en el mismo trabajo. Muchas veces hacen simulaciones, ¿no? La tercera es una capacitación en el trabajo. Esta es una práctica en el trabajo, es decir, la persona ya pone en práctica lo aprendido y esto se denomina capacitación en el trabajo. Luego está el entrenamiento de aprendices, donde un experto enseña a trainers a que desarrollen determinadas cualidades, ¿no? Es un periodo formal de aprendizaje de un oficio. Luego está el entrenamiento técnico.
que es un tipo especial de preparación técnica del trabajo, ya es más específico. Por ejemplo, un operador de scoop, un operador de un Caterpillar es algo más específico, ¿no? La capacitación de supervisores, aquí se va a preparar al personal idóneo, medio o de alto rango, sobre cualquier otro tipo de capacitación, ya sea relacionada a la parte técnica o personal. Luego entramos a la capacitación que es por su nivel ocupacional. Por su nivel ocupacional, la capacitación está dividida en capacitación de operarios, de obreros calificados, de supervisores, de jefes de línea y de gerentes. Capacitación de operarios, considero que en la industria minera a los operarios también se les debe de capacitar. No como en algunas empresas he visto que colocan 100 personas y 2 horas, ¿no? Donde el operario muchas veces está durmiendo, cansado, sino que sea una capacitación de operarios que realmente sea lo que él quiere recibir. Y capacitación de obreros calificados, bueno, ya es dentro de lo que es la organización, uno tiene que identificar cuáles son el personal minero que es, digamos, conocedor, dueño de una habilidad y destreza respecto a una determinada función. Entonces a ellos también hay que capacitarlos. Necesitan capacitación, por ejemplo, los de mantenimiento, los que manejan los Caterpillar, los que manejan herramientas que cumplen una función específica, ¿no? Luego está la capacitación de supervisores. A ellos también hay que capacitarlos quizás también en mayor proporción a lo que es el trato humano, lo que es liderazgo, lo que es comunicar, lo que es del desarrollo de autoestima, lo que es capacitaciones que sean más relacionadas a parte humana, al igual que a los jefes de línea, porque ellos son los que dirigen al resto de personas. Que sean una capacitación inclusive, bueno, técnicos son expertos en la parte técnica, pero hay que inculcar estos desarrollos humanos, de valores, de liderazgo, de comunicación, de proactividad inclusive, ¿no? Hay cursos que desarrollan niveles de proactividad, etc. Luego, modalidades prácticas de capacitación. El plan de capacitación podrá usar otras modalidades que se incorporen según las necesidades de la empresa. No es que exclusivamente una empresa va a desarrollar estos temas, y eso depende de la creatividad de cada organización. Puede, por ejemplo, realizar trabajos prácticos de capacitación respecto a lo que es inducción, capacitación en el puesto de trabajo, los cursos internos, seminarios, talleres, cursos de actualización, cursos virtuales que ahora se dan. No es necesario que la gente venga a Lima, sino que lo pueden realizar en sus operaciones mineras. Luego, ¿cuáles son esos medios de capacitación? Se refiere a técnicas, instrumentos y metodologías que coayudan al cumplimiento de las actividades y objetivos de la capacitación. Es decir, son técnicas que van a permitir mejorar lo que es el aprendizaje. Tenemos, en primer lugar, lo que es conferencia. Esto permite llegar a una gran cantidad de personas y transmitir un amplio contenido de información o enseñanza. Se puede emplear como explicación preliminar antes de demostraciones prácticas. Por ejemplo, es útil al impartir las medidas de seguridad, así que una conferencia es importante. Los manuales de capacitación, ¿no? Otros impresos son diagramas que permiten la exposición repetida. Es útil. Hay una aplicación de secuencias largas o procedimientos complicados que no pueden retenerse en una sola presentación y en la memoria. Pueden combinarse esto con conferencias y prácticas de tareas reales, ¿no? Entonces, es siempre bueno que la persona tenga un manual de referencia cada vez que se toque un tema específico. Videos. Puede sustituir a las conferencias o demostraciones formales. Esto permite la máxima utilización de instructores más capaces. Los cortes en palmes o en la cámara lenta son útiles para incidir en demostraciones de realidad. Ayudan en la comprensión de ideas abstractas y en la modificación de actitudes. Miren qué importantes son los videos. Hay videos de sensibilización en cuanto a accidentes. No fuertes, sino acordes a tu perfil de personas que tienes. La grabación y proyección en video de los colaboradores sujetos a capacitación, esto es un medio muy eficaz. Es decir, a veces uno hace un video que lo trae de una empresa extranjera, pero ¿por qué no hacer un video en base a la realidad de cada industria minera? ¿No? Entonces, a eso se refiere este tema, ¿no? Mejorar en cuanto a eso también. Luego están los simuladores. Dan al aprendiz la posibilidad de una participación y a la vez práctica, repetida mediante la adquisición de habilidades necesarias en el trabajo real.
Los pilotos usan simuladores, así que podría también ser aplicado a la industria minera, dependiendo del grado de lo que ustedes deseen cambiar, ¿no? Como les mencioné, en el sector aeronáutico, la vida, el error humano, mejor dicho, es considerado lo más importante para lo cual uno tiene que trabajar. La realización efectiva del trabajo. El nuevo colaborador aprende mientras trabaja, ¿no? Es decir, otro que le esté instruyendo a él, que le esté enseñando. Entonces, eso es más eficaz inclusive que recibir una charla, una capacitación. Y esto bajo la guía de un instructor. Es útil en la transmisión de habilidades, de experiencia, de ensayo y error. Obvio, si está siendo un aprendiz, tiene que equivocarse. Su limitación es que no siempre el buen colaborador es buen instructor. Puede durar pocos días o meses. Puede que al principio sí sienta esa necesidad de confianza y entregar información, pero quizás no necesariamente todos los días va a pasar lo mismo. Por lo tanto, es importante que la persona aprenda a identificar quiénes son los mejores operarios o supervisores o jefes que pueden impartir ese aprendizaje sin, digamos, sentirse mal, ¿no? Sin sentir que están compartiendo su información y que no puede ser, que puede ser no tomado en cuenta. En general, el periodo de aprendizaje brinda preparación para una gran variedad de especialidades cubriendo múltiples actividades. Luego está la discusión de grupos e interacción social. Estos son los focus groups, que en algunas sesiones se llaman, que te permiten que el aprendizaje se dé a través de los comentarios de cada una de las personas. Comprende el desarrollo de habilidades interpersonales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo interactúas tú con otros? Requeridas para tareas ejecutivas y de supervisión, como vías de solución mediante grupos de discusión, dirección de debates y contratos con personas para el manejo directivo de problemas reales de supervisión. Se usa mayormente en formación de ejecutivos. Ahí también se denominan lo que son los assessment centers. Entrevistas para la solución de problemas. Se orienta básicamente al asesoramiento de las personas. Los supervisores encargados de esta capacitación mantienen periódicamente estas estrategias para mejorar la eficiencia en el trabajo de cada individuo. Se usa generalmente en la capacitación de directivos también. Y las técnicas grupales o role-playing consisten en ejercicios vivenciales, ¿no? Hace un momento les mencioné que la programación neurolingüística trabaja con esta parte. Técnicas grupales, sinónimo de kinestésicas. Entonces, el aprendizaje se da a través de experiencias vivenciales que pueden ser denominadas outdoor training. Entonces, estas experiencias son las que más enriquecen el proceso de asimilación de información para algunos tipos de personas. La empleabilidad, ¿qué es, no? ¿Por qué es importante que lo consideremos dentro de un desarrollo del talento humano? Si una persona no es empleable, es decir, no es atractiva al mercado, su capacidad de poder progresar va a ser disminuida, va a ser limitada. Es importante que dentro de lo que es la empleabilidad conozcamos cómo estamos nosotros instruyendo y capacitando y formando a nuestra gente. No solamente queremos pues, que sea atractivo para nuestra empresa, sino también que sea atractivo en el día a día. Y la empleabilidad es la aptitud para encontrar, es decir, es una capacidad y destreza para encontrar, crear, conservar y enriquecer un trabajo. O sea, todos esos factores intervienen para que tú seas empleable. Y pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción personal. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? ¿Nos hemos sentido empleables? Hay empresas que contratan un servicio de consultoría denominado placement, en la cual se encarga de capacitar a las personas para prepararlas cuando hay su desvinculación laboral. Entonces la otra persona, porque sabe que una desvinculación laboral es una crisis afectiva, emocional, saben que esa desvinculación laboral va a producir crisis, entonces le preparamos a estas personas para que sepan asumir ese nuevo reto que se les presenta, ¿no? Que todos nos sintamos que formamos parte de ese proceso de aprendizaje y de ser atractivos en la organización. La empleabilidad implica cuánto la empresa se preocupa, crea, innova y mejora destrezas de las personas. Pero esas destrezas y habilidades, valores, personalidad, son competencias que cada uno trae, unos más que otros. Y eso es lo que hace distinto. O sea, yo puedo trabajar con ustedes, sin embargo,
de repente mi visión de minería no es tan perfecta como la que ustedes la tienen, porque ustedes viven en el día a día. Sin embargo, ambos somos competentes, tú en tu área de trabajo y yo en mi área de tema que desarrollo. Entonces, la competencia viene a ser un cúmulo de habilidades, destrezas, personalidad, motivación, actitudes, etcétera. Inclusive se mide hasta la autoestima. Y ahí menciona que hay competencias básicas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de poder aprender a leer, a poder expresarse, a poder hablar, a poder escribir, son competencias básicas. Hay competencias que se denominan transversales que lo deben de tener todos. Por ejemplo, en la minería se pide la seguridad. Debe ser competencia clave. Seguridad es igual a prevención. Personas preventivas debe ser una competencia transversal. Todos lo deben de tener. Y la competencia específica ya es propia de cada puesto. Por ejemplo, el área de recursos humanos se pide que sea más sensitivo. El área de logística se pide que sea más puntual. El área de operaciones se pide que sea, digamos, se pide que sea humano y también se pide que sea eficiente, ¿no? Entonces, son competencias que van adecuadas a cada área específica, a una función determinada. También para medir las competencias, nosotros tenemos una encuesta denominada escala estimativa de actitudes. Es decir, esta es una referencia porque hay otras encuestas y hay más pruebas que ustedes mismos, bueno, los psicólogos se lo pueden construir y puede estar estandarizada y validada a la realidad peruana. Pero esta escala estimativa de actitudes es muy rico porque permite también descubrir patrones actitudinales de las personas que muchas veces están en contra de lo que la empresa quiere. Entonces, es importante que las personas desarrollen también y nos demos cuenta dentro de su proceso de evaluación que están pasando por un desarrollo de sus mejores comportamientos. Ahora vamos a desarrollar lo que viene a ser una entrevista para poder detectar necesidades de capacitación. No solamente una entrevista te permite encontrar detección de necesidades de capacitación, sino también te permite identificar relaciones entre un especialista, un instructor, un coach y un aprendiz que quiere o necesita que se le enseñe determinadas variables acordes a su desempeño laboral. Una entrevista es una herramienta que te permite optimizar el trabajo a desarrollar en el ámbito de la identificación de necesidades de capacitación. Unas veces uno aplica encuesta, otras veces uno puede realizar un diálogo. A veces el diálogo es informal, porque a veces dice, mire, en mi área de trabajo necesitamos que nos instruyan en los nuevos métodos de manejo de tal Caterpillar. Y de repente la empresa no lo hace. Entonces hay una necesidad de capacitación para que podamos nosotros mejorar, ¿no? Entonces la entrevista nos permite eso. Para este fin se requiere contar con bases que sean metodológicas, que haya método. Una entrevista puede ser informal, puede ser formal, puede ser un cuestionario, puede ser una conversación en la cual se rescate mucha información. Y miren lo que dice aquí, hay que estar muy atentos. Para llevar a cabo una entrevista debe de ser ameno, es decir, no debe ser forzado, debe ser dulce, debe ser prudente, ¿no? Preguntar cosas que realmente no vas a hacer sentir a la otra persona mal. Y que deje en el entrevistado esa sensación de haber recibido a un entrevistador sensible, es decir, no vas a ir todo inquisidor y tu ceño fruncido y todo muy, muy grotesco diciéndole quiero que me cuentes tu vida o quiero que me cuentes todo lo que te pasa, sino tienes que también tú encontrar herramientas sensibles, sensitivas que permita que la otra persona desarrolle confianza contigo. En una entrevista incluso se puede rescatar en un momento prudente lo más importante o rasgos más importantes de lo que la persona necesita y de lo que nosotros también podríamos ayudarlo. Aquí dice que se consideran 5 elementos a considerar. 1, entrevistar a través de comentarios o preguntas o información relacionada a lo que es el ambiente laboral. Dado que si es una entrevista que va a permitir recopilar información laboral, debemos concentrarnos en los aspectos laborales que más puedan influir en el comportamiento de la persona. También hablar sobre lo que son los factores personales, como factores familiares, factores económicos, factores sociológicos, factores de cultura, factores inclusive
psicológicos que puedan la persona sentirse que está, digamos, no respondiendo a su total magnitud.